Señores, buenos días. Vamos a ir sentándonos en buen dominicano. Vamos a tomar los asientos, por favor. Por favor, a la derecha, ayúdenme. Vamos a sentarnos. Buenos días de nuevo. Me complace enormemente presentar a doña Gloria Guevara Manso. Gloria es exsecretaria de Turismo de México. Gloria Guevara se unió a la WTTC en agosto del 2017, luego de una extensa y exitosa carrera profesional en viajes y turismo. Es reconocida como una de las mujeres más influyentes en México por CNN y Expansión. Comenzó su carrera profesional en el año 1989, trabajando en las regiones de América Latina, Medio Oriente y África. Ha trabajado para la industria de viajes, comenzando en Sabre Travel Network y Sabre Holdings. Se desempeñó como directora ejecutiva de JB Sabre en México, reportándose ante la Junta de Directores de Aeroméxico, Mexicana de Aviación y Sabre. En marzo de 2010, el presidente Calderón la nombró ministra de Turismo y 2 semanas después le fue otorgada la responsabilidad total de la Junta de Turismo de México, liderando la creación y firma del Acuerdo Nacional para el Turismo para dicho país el 28 de febrero de 2011. Uno de los programas que Gloria trabajó en su tiempo de secretaria de Estado de Turismo que más me llamó la atención fue el de los pueblos mágicos en México. Y yo pienso que es algo que nosotros podemos muy bien implementar. Pero sin duda fue el Acuerdo Nacional para el Turismo que ella como secretario de Turismo promovió la que la catapultó. La señora Guevara Manso recibió el premio Good Neighbor de parte de la Cámara de Comercio México-Estadounidense y la prestigiosa empresa Virtuoso reconoció a México como el país con la mejor junta de turismo del mundo por el éxito obtenido gracias a los esfuerzos realizados por su equipo para el reposicionamiento del país. En adición a esto, Gloria ha sido asesor especial en asuntos gubernamentales para la Universidad de Harvard y parte del Consejo de la Agenda Global del Futuro para Viajes, Turismo y Aviación del Foro Económico Mundial WEF. Recibamos con un fuerte aplauso a Gloria Guevara Manso. Buenos días, buenas tardes. Qué honor estar aquí hoy con ustedes. Muchísimas gracias por esa presentación. No sé si me escuchan bien. ¿Se escucha bien un poco? Es un honor para mí estar aquí con ustedes hoy en día y poder ver y constatar la transformación tan impresionante que han llevado a cabo en este hermoso país. Como se mencionó, casi toda mi vida he estado en el sector privado, después el sector público y ahora regreso al privado, lo cual me dio la oportunidad de aprender el idioma que hablan los dos sectores cuando se trata de turismo. Para el WTTC hay una presentación que les voy a compartir, si la podemos poner por favor. Es un honor estar aquí hoy, sobre todo por la gran oportunidad. Y antes de empezar quisiera ver algunas manos. ¿Quién está familiarizado aquí con el WTTC? ¿Pueden levantar la mano por favor? ¿Quién sabe qué es el WTTC? Muy bien. Aquí tenemos a Frank, un placer Frank y un honor verte, es uno de nuestros integrantes.
Existen dos organismos en el mundo. Uno es la OMT, que representa 150 gobiernos, más o menos. Está basado en Madrid y tiene su secretario general, la Organización Mundial de Turismo. Y el otro organismo es el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, o el WTTC. Y déjenme le cuento una historia rápidamente de por qué existe el WTTC. Hace 25 años hubo una reunión muy famosa en Washington, donde participaron estos 4 CEOs o presidentes. Fueron a ver al exsecretario de Estado Henry Kissinger, cada uno con una agenda diferente. Después de la reunión, el secretario les dijo, váyanse y regresen conmigo con una agenda, con la misma agenda, porque es muy complicado para un gobierno manejar diferentes prioridades dentro de un mismo sector. Tienen que venir y hablar con una sola voz. Y fue entonces que estos 4 CEOs salieron, British Airways, American Airlines o AMR, American Express y Marriott, Bill Marriott, y fundaron el WTTC para poder hablar con los gobiernos con una sola voz. Y por 25 años hemos hecho eso. Y no solamente hemos hecho eso, por 25 años hemos hecho investigación de mercado para cuantificar exactamente el impacto económico de nuestro sector en 185 países. Nosotros trabajamos de la mano con organismos como Oxford Economics y otros expertos para entender cuál es la contribución de nuestro sector y de qué hablamos. Es un honor estar aquí, tener algunos integrantes del WTTC. ¿Quiénes son los integrantes del WTTC? Son más de 170 líderes, como Frank, que nos acompaña aquí de Punta Cana, es uno de los líderes. El chairman actual es Chris Nassetta, CEO de Hilton. Este es mi board o mi ExCom. Nosotros representamos todas las industrias. Están aeropuertos, aerolíneas, hoteles, navieras, OTAs, globalizadores, empresas de viajes y también empresas que hacen negocios con los viajes, como Google, Visa, Mastercard. En el panel anterior hablaban de inversionistas, también los inversionistas son integrantes del WTTC. Tenemos Goldman Sachs, por ejemplo, hay diferentes fondos, Centares. También tenemos, les llamamos Industry Partners, empresas como IBM, que hacen negocios, por ejemplo, con turismo. Son más de 170 líderes, 30% están en Asia, basados en Asia, 30% en América, 30% en Europa y el 10% en otros mercados. Carnival Corporation, Arnold Donald, que algunos de ustedes deben de conocer muy bien, es el Vice Chair para Norteamérica. Alex Osaya, que algunos conocen también, es nuestro Vice Chair para Latinoamérica. Pero bueno, este es más o menos nuestro ExCom. Y 2 veces al año nos reunimos, una vez en el Global Summit y otra vez nos acabamos de reunir en Washington hace algunas semanas para definir el sector, hacia dónde va, en qué debemos de trabajar. 185 países, tenemos información por 25 años, donde comparamos a todos estos países. Por eso sabemos exactamente cuál es la contribución. Se habla mucho de la contribución del sector y aquí es importante que les explique. Nosotros medimos el directo, el impacto, el indirecto y el inducido. ¿Qué quiere decir? La cuenta que yo pago al hotel en el que me estoy hospedando, eso es directo. Las naranjas que se utilizaron para mi jugo de naranja hoy en la mañana, eso es indirecto. Pero la realidad es que si no existiera el hotel, esas naranjas no se consumirían, ¿cierto o no? Son parte del sector. Y el inducido son los salarios de los empleados, que si no existiera el hotel o no existiera el aeropuerto, pues esos salarios no existieran. La economía, el año pasado, creció en promedio un 3%. 3% fue el crecimiento. Y aquí hay muchos economistas, por lo que vi hace rato en el panel, muchos expertos. Y el PIB turístico
creció 4.6 en promedio en 185 países. Esto es el promedio. Esto es un 50% más. Cuando medimos la contribución de nuestro sector a nivel mundial, 10.4. Y me encantan los números y van a ver muchos números en mi presentación, pero hay 3 que creo que son los más relevantes. 10.4. Para los que saben aquí, sector de viajes y turismo es más grande que salud, que representa un 9%, es más grande que agricultura, es más grande que servicios financieros, es más grande que manufactura. Es uno de los top 3 sectores del planeta. Empleamos a 313 millones de personas, lo cual es 1 de cada 10. Pero el dato más relevante tal vez de todos los que están en este slide es el último. Porque se habla mucho de la tecnología, de inteligencia artificial, de la automatización de los empleos. Se dice que el 47% de los empleos que conocemos hoy van a desaparecer o transformarse en los próximos años. Pero cuando vemos el año pasado y el antepasado, todos los empleos que se generaron en el planeta, todos, en todos los sectores, 1 de cada 5 fueron en viajes y turismo. A pesar de todo, 1 de cada 5. Eso habla del potencial. Si están invirtiendo en turismo, están invirtiendo en el mejor sector, en el sector de la esperanza y en el sector que genera empleos y en el sector que está creciendo. ¿Cuál es el crecimiento en el Caribe? Ese fue el panorama global. Si globalmente la contribución, como les dije, es de 10.4, aquí es de 15.2. Es un poco más por la dependencia en el sector. El año pasado fue un año muy complicado. Tuvimos huracanes, tuvimos muchos efectos independientes que afectaron, efectos naturales, crisis por llamarle de alguna forma a esta región. Y vemos que el PIB turístico creció 1.4% en promedio en la región. Ahora, ¿qué hay acerca de República Dominicana? Tenemos 25 años de cifras de República Dominicana. Nosotros no hemos dejado de medir lo que se ha hecho aquí, lo que se ha hecho en el crecimiento. Y usamos una cuenta satelital, que es la que se usa públicamente, que compara manzanas con manzanas. Para poder comparar, esto no es vía encuesta, no es vía opinión, son cifras, son datos económicos y por eso sabemos que la contribución de viajes y turismo en República Dominicana es muy por arriba del promedio, 17.2% del PIB. Esto es considerando directo, indirecto e inducido. Y 16% de los empleos en este país dependen de este hermoso sector. Crecimiento, el año pasado fue 4.1%. Hay una gran oportunidad de desarrollar más producto, una gran oportunidad de incrementar más gasto. Y es por eso que la alianza del sector público y privado es fundamental. Yo celebro que lleven a cabo foros como el de hoy en día, y muchas gracias por la invitación, y es fundamental que sigan trabajando, porque este país tiene una gran oportunidad. Déjenme platicarles de cuál es el panorama a nivel mundial. Viajo por todo el mundo. El jueves estuve en Sudáfrica, en Cape Town, el viernes en Londres, donde tienen su casa, ayer en Miami, mañana voy a México. Entonces tengo una idea más o menos de lo que ocurre en algunos lugares. Nosotros pronosticamos que del 10.4 nuestra contribución va a crecer a 11.7. De 1 en 10 empleos en el planeta, 1 en 9 van a estar en nuestro sector. Si le preguntan a IATA, les va a decir que el año pasado se rompió el récord. Nunca había volado tanta gente como el año pasado. 4 billones americanos de pasajeros volaron. Pero IATA está estimando que esa cifra va a crecer lo doble, 8.2. Y la pregunta es si vamos a crecer en 100% en la infraestructura. Esa es una de las preocupaciones, porque el crecimiento es impresionante. La OMT estima que de 1.3 cruces fronterizos vamos a crecer a 1.8. La pregunta aquí que les dejo sobre la mesa es,
¿Está República Dominicana lista para captar este crecimiento? ¿Qué están haciendo para aprovechar los cimientos que tienen hoy para crecer lo doble? ¿Tienen un plan? El plan está en conjunto, el sector público y privado, con la comunidad. Es una visión a largo plazo, es una visión a corto plazo. Esto es el potencial y esto es el crecimiento. El año pasado, que me invitaron a liderar este organismo, tuve la oportunidad de hablar con todos los CEOs o casi todos los CEOs y preguntarles qué es lo que les preocupa, qué los mantiene despiertos en la noche, cuáles son las preocupaciones del sector. Porque, ojo, en nuestro sector están todos. En el WTTC tengo a los hoteles, pero también está Airbnb. Están las arrendadoras de autos, pero también está Uber como uno de nuestros members. Entonces, debe de haber algo que preocupa a todos. Y lo que preocupa a todos son estas tres cosas: seguridad y facilitación de viajes. ¿Cómo podemos incrementar la seguridad y al mismo tiempo hacer la facilitación y el movimiento de los viajes más sencillo? Preparación y manejo de crisis, que es increíble, que no se trata de si va a ocurrir la crisis, sino es cuándo y dónde es la próxima. Y desafortunadamente no estamos preparados en muchos casos y no se involucra al sector privado como debe de involucrarse. Y el desarrollo sostenible y sustentable. Esto es interno, se los comparto, es simplemente nuestra estrategia dentro del WTTC y cómo trabajamos a día nuestros members con los diferentes gobiernos en soluciones para cada una de estas preocupaciones o cada uno de estos retos, obviamente apoyados por una agenda digital y de comunicación. Y déjenme les comparto rápidamente de qué se trata cada uno. Nosotros le llamamos a la preocupación de seguridad y de manejo facilitación, la solución se llama Seamless Traveler Journey. Yo volé de Londres a Santo Domingo y me preguntaron, me pidieron mi pasaporte como 7 veces, yo creo. Increíble. Y sigo viajando y es la misma historia. Soy mexicana y no tengo un pasaporte biométrico y a veces me toca 2 horas estar en un aeropuerto. Y si vamos a crecer un 100%, yo no sé ustedes, pero yo no me voy a quedar 5 horas en un aeropuerto. Yo creo que tenemos que transformar la forma en la que viajamos. Hoy en día pueden abordar un avión sin pasaporte y sin pase de abordar en algunos aeropuertos en Estados Unidos y en Asia. Pero hay que impactar la cadena completa. La tecnología está lista y se puede utilizar la biometría como tu identificación, de forma en que sepan que eres un viajero confiable. No sé si alguno de ustedes ha usado el Global Entry americano. Global Entry es biometría. Llegan al aeropuerto, toman una foto y ¿cuánto tiempo tardan en salir? ¿1 minuto? Eso es lo que queremos hacer, pero para todo el viaje, a través de biometría. Se está utilizando en muchas naciones. Si aplicamos la biometría, se pueden generar entre 7 y 19 millones de empleos en las economías, por ejemplo, del G20, y muchos más en las otras economías. Hay un gran potencial y una gran oportunidad. Estamos trabajando en esto y anunciamos ya el primer piloto, viaje redondo, entre Dallas y Londres, que están involucradas 2 aerolíneas, 2 aeropuertos, 2 globalizadores, los hoteles, cruceros y diferentes participantes. Firmamos un acuerdo con CBP, que es la Agencia de Seguridad Americana, el TSA, y la próxima semana estoy en Washington para ver los detalles, y también con UK, la Agencia de Seguridad. Hay una gran oportunidad de transformar cómo viajemos, para que la próxima vez, en lugar de hacer 1 hora y media, llegando al aeropuerto de Miami o a algún destino, sean 15 minutos y utilicen su tiempo en otra cosa. La segunda es la prioridad de manejo de crisis. Fundamental que se involucre el sector privado y que estemos preparados y que manejemos bien la comunicación. En el WTTC evaluamos los destinos que hacen buen trabajo en la preparación y el manejo de crisis. ¿Sabían ustedes, por ejemplo,
muy desafortunado, que murió más gente del impacto de la crisis de Ebola que del virus. Gente murió de hambre porque no llevaban comida, porque no había conectividad en algunos destinos y no murieron del virus. Eso es el tamaño del impacto de una crisis. La crisis de Zika, por ejemplo, un brote de salud, se manejó muy diferente en Miami Beach como se manejó en Brasil, por ejemplo. ¿Podemos compartir experiencias? Creemos que sí. Pero el sector privado tiene que estar involucrado y tenemos que poner las cosas en contexto. Si Puerto Rico sufrió del huracán, ¿eso significa que tiene que haber cancelaciones a República Dominicana y a Jamaica también? No. Tenemos que comunicar exactamente lo que ocurre y que los gobiernos involucren al sector privado. Y en eso estamos trabajando con la Organización Mundial de Salud, con los gobiernos, dependiendo del caso. Y lo otro es, nosotros medimos un evento geopolítico causa más daño que un evento terrorista. Barcelona, por ejemplo, sufrió más por el tema de Cataluña que por el ataque terrorista. Increíble, pero así es, la recuperación es mucho más lenta por la inestabilidad. Tenemos que involucrarnos en la preparación, manejo y, como decía, en la recuperación. Y estamos en eso trabajando. Por último es el crecimiento sostenido y sustentable. Estamos trabajando con destinos. Aquí todavía no sufren de eso, pero en Europa hay algunos destinos que están sufriendo de overcrowding o turismofobia, como se le bautizó recientemente. Asia es el mismo caso. ¿Qué está ocurriendo? No hay una planeación adecuada a largo plazo. Como a veces ocurre, se planea un destino y no se considera la gente que va a trabajar en ese destino. Se nos olvidó que necesitaban tener una planeación dónde van a vivir, qué van a hacer, qué tan lejos va a estar su casa. Es una planeación integral. Estamos trabajando con destinos para esa planeación a largo plazo. Nosotros le llamamos Destination Stewardship o acompañamiento de destinos, para ayudar a Barcelona, a Venecia, a Ámsterdam, en el reto que están viviendo. Cambio climático, un tema muy relevante. Por primera vez vamos a estar en COP, en Polonia. Fundamental que comuniquemos más lo que estamos haciendo. Hay mucho trabajo que están haciendo en el sector turístico. Este año lanzamos una nueva iniciativa y también tenemos asociaciones y destinos como integrantes del WTTC. Por ejemplo, USA Travel, Roger Dow, no sé si lo conocen, es uno de nuestros members y nos decía, hay mucho que se está haciendo en el tema de sustentabilidad, pero poco se conoce, tenemos que documentarlo. El futuro del empleo, otro tema muy relevante. ¿Cuáles son las habilidades que se van a requerir en 5 años? ¿Cuáles son los trabajos que se van a transformar? ¿Lo tenemos claro? ¿Estamos preparando a la gente para el futuro del empleo? Esta es otra de nuestras prioridades. Y la última está relacionada con la responsabilidad social, que es todo el tema del tráfico ilegal de la vida silvestre. Tenemos que detenerla y natural, y por supuesto el tráfico o la trata de personas. Tenemos una responsabilidad ahí y no podemos permitir que crezcan estas industrias ilegales que hacen tanto daño. Y ahí también estamos trabajando. En la vida silvestre, este año tuvimos nuestro summit en Argentina, firmamos una declaratoria, 107 CEOs se sumaron. 1 billón americano, otra vez de personas, vamos a contactar para crear conciencia, porque mucha es ignorancia de qué es lo que se puede y no se debe comprar. Hay como 7,000 especies a punto de extinción. Y lo mismo con el tráfico de personas. Finalmente, nosotros nos reunimos una vez al año. Una vez al año, todos los líderes del sector participan en un evento. Me encantaría estar invitados todos ustedes a acompañarnos. Este año fue en Buenos Aires, Argentina, donde participó, por supuesto, como nuestro host el presidente Macri. Tuvimos más de 40 ministros de turismo de diferentes naciones, 3 expresidentes, primer ministro de Ruanda, 3 secretarios generales de aviación civil, la OMT
y de cambio climático y tuvimos más de 100 CEOs, 1.300 delegados, líderes participaron. El 3 de abril y el 4 próximo va a ser en Sevilla, España, donde vamos a hablar de los retos del sector, qué hemos hecho, en qué se debe de invertir, en qué requerimos para que este sector siga creciendo. Hay una cantidad impresionante de oportunidades. Yo los felicito por lo que han hecho aquí. Es impresionante lo que ha hecho República Dominicana. Cuando vemos alrededor, cuando vemos otros destinos, han hecho muy bien las cosas, a pesar de todos los retos, porque yo sé que no ha sido fácil. Ha sido una labor extensa, larga, de mucha persistencia y mucha tenacidad. Yo creo que hay un gran potencial de seguir creciendo y para eso quiero decirles, cuenten con el WTTC como su mejor aliado. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Muy bien. Vamos a recibir a doña Isabel Piñeiro y a don Ramón Rosselló, por favor, para que nos acompañen como panelistas. Azonahores reitera su agradecimiento ante la comparecencia de nuestra acreditada invitada, la señora Gloria Guevara Manso, al celebrar su participación a través del siguiente panel, donde nos honra con su presencia en este escenario y don Fran a la Elías señora Rainieri. Isabel Falta una Piñero, silla. Adelante. vicepresidenta de Marketing y Comunicación de Grupo Piñero. La señora Isabel Fran es Elías, licenciada ¿dónde en está? Ciencias Económicas por la Universidad Europea de Madrid e inició su trayectoria profesional en la Secretaría General del Consejo de la Unión Europea en Nueva York. En 2000, se incorporó a la división de receptivo de Grupo Piñero en República Dominicana hasta convertirse en 2013 en la vicepresidenta de Marketing y Comunicación de todo el grupo. En 2016, sus funciones pasaron a abarcar también la apuesta del grupo por la sostenibilidad. Recibimos también al señor Ramón Antonio Rosselló Pons, gerente general de Inverotel, con una amplia experiencia en importantes instituciones financieras en España como el Banco Occidental, el Fondo de Garantía de Depósito Bancario, el Banco Vizcaya, Banco Bilbao Vizcaya, Bancaja y Caixa Galicia, donde ejerció de director de la división turística y de donde cultivó su pasión por el turismo. Como representante de Inverotel, funge como miembro director del Comité Ejecutivo de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana, Azonahores. Para completar este panel, nos distingue con su presencia el señor Frank Elías Rainieri Curet, vicepresidente corporativo de negocios del Grupo Punta Cana. El señor Rainieri Curet posee una licenciatura en Economía y Finanzas en Roger Williams University, en Rhode Island, y una maestría en Finanzas obtenida en Boston University. Como vicepresidente corporativo de negocios del Grupo Punta Cana, tiene la responsabilidad de dirigir el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, el área de ventas inmobiliarias y la división de nuevos negocios del grupo familiar. A título personal, participa en el sector inmobiliario, de comunicación y en el renglón de alimentos y bebidas. En el 2012, presidió la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, ANGE. Bueno, vamos a darle inicio al panel. Gloria, me encantó la frase que usaste, el sector de la esperanza, el turismo. Tengo un par de preguntas. Me encontré que sobre todo la última parte de tu presentación había sido muy provocativa. Las buenas noticias de lo que representa el turismo en la República Dominicana, nosotros nos encargamos de básicamente publicarla casi todos los días. A veces, como los últimos 2 o 3 días, no hemos sido tan buenos en eso, pero no todo puede ser bondad. La pregunta que me surge de inicio es la siguiente. Vemos que durante 7 años de manera consecutiva el crecimiento del sector turístico ha sido mayor que el crecimiento mundial de la economía. ¿Tú crees que eso es sustentable? ¿Eso no sería una suerte de fenómeno que estamos viviendo? ¿Tú crees que es sustentable en el tiempo? Definitivamente. Tengo 2 micrófonos, entonces no sé cuál funciona, pero definitivamente es sustentable. Lo interesante es ver a qué velocidad, ¿no? y qué niveles. Cuando vemos, porque analizamos
40 países con mucho detalle y luego analizamos los 185 a diferentes niveles, vemos que por mucho los países que más le están apostando al turismo son los que están creciendo más. Y al turismo internacional, y a inversión en infraestructura turística, inversión en promoción, inversión en desarrollo de producto en diferentes áreas. Y es un crecimiento que se ha mantenido. Lo otro es que, esperemos que no, pero si llegara a ocurrir una crisis, el sector que, y no sé cómo se traduce resilient, que es el que de alguna forma ha aguantado mayor las crisis, resiliente, gracias, es el turístico. ¿Cuáles son, dónde tú ves las amenazas a que ese crecimiento no continúe, más allá de fenómenos naturales? ¿Qué pueden hacer los países para dañar la industria turística? Los países que están creciendo menos son los países donde vemos un tema de proteccionismo, de nacionalismo. Hay una tabla que tengo por ahí que se les voy a dejar, donde comparamos a 40 países, exactamente el GDP turístico, los empleos, crecimiento, absolutamente todo. Y vemos países que han tenido un mensaje muy proteccionista o iniciativas muy proteccionistas o nacionalistas, son los que están decreciendo o creciendo menos. Eso nos hace mucho daño. Inestabilidad geopolítica nos ha hecho daño también. Son los que están creciendo menos. Dos preguntas rápidas más que me han surgido. El fenómeno que se dio en Barcelona, que tú explicabas, ¿cómo tú lo ves? ¿Tú piensas que es un fenómeno que tú explicarás ahora un poco más? ¿Tú crees que es un fenómeno que todavía estamos en capacidad de detener o es un fenómeno que pudiera ser creciente y se constituya una amenaza para el sector? El fenómeno de Barcelona lo hemos analizado con detalle, yo estuve ahí reunida, tiene varias dimensiones. Es importante aquí destacar, cada destino es único, cada destino es diferente. Cuando se resuelva el tema de Barcelona, la solución no va a aplicar a otros destinos. El overcrowding. En el overcrowding, el año pasado, uno de nuestros members de WTTC es McKinsey. Y McKinsey y WTTC hicimos un análisis del overcrowding, donde evaluamos de qué se trata y por qué existe el overcrowding. Y está claro que el primer tema es falta de planeación a largo plazo y falta de alianza del sector público, privado y comunidad. Nosotros le llamamos PPC, porque pasamos de PP a público, privado y comunidad. Eso es lo que está afectando. Y en Barcelona hay otros temas, que es un tema local, político, que se manejó como un tema de bandera para una reelección y una falta de sincronización. Hay que trabajar permanentemente con las comunidades, no hay ninguna duda. Gloria, una pregunta final para darle paso a los panelistas. República Dominicana es considerado el 10º país con mayor riesgo de impacto por fenómenos naturales a nivel mundial. Es algo verdaderamente preocupante. ¿No es el cambio climático una amenaza realmente seria para el Caribe? El cambio climático es amenaza para el turismo en todo el mundo, y no solamente para el turismo, para la economía, se cuantifica y se mide. Durante mi tiempo en Harvard, estuve en la Escuela de Salud Pública, y la Escuela de Salud Pública tiene salud ambiental, y los expertos miden el impacto de cambio climático. Lo que hay que preguntarse es si estamos preparados para el impacto de cambio climático. Hay muchas iniciativas que le llaman de preparedness y de tomar acción, porque todavía hay acciones que se están llevando a cabo que nos están ayudando a reducir de alguna forma el impacto, pero es una labor de todos, del sector, del viajero, de todos los participantes y los integrantes, pero sí es una preocupación el tema de cambio climático que puede afectar. Gracias, Gloria. Yo creo que nos dejaste con un par de tareas. Cuidado con el overcrowding y cuidemos nuestro ambiente. Muchísimas gracias. Doña Isabel Piñero, usted no sabe cuánto me agrada tenerla en este panel. Muchas gracias y buenos días. Isabel, la empresa que diriges
tiene operaciones en 3 importantes destinos del Caribe. República Dominicana, recordemos que el Grupo Piñero empezó, el Grupo Bella Príncipe empezó nada más y nada menos que en Río San Juan, una quimera de don Pablo Piñero, en paz descanse, una quimera hecha realidad, Isabel, en México y Jamaica. ¿Dónde tú ves, Isabel, las fortalezas, las amenazas y la diferenciación entre esos 3 destinos, República Dominicana, México y Jamaica? Bueno, pues en primer lugar, buenos días a todos. Es un placer para mí estar en mi segunda casa, que es República Dominicana. Agradecer también a Sonahores por la invitación, dar la enhorabuena a todos los panelistas anteriores, la verdad es que ha sido muy instructivo y sobre todo enhorabuena, Gloria, por tu presentación, que me complace porque la verdad es que vamos todos muy alineados. Creo que es fundamental esa alianza entre los diferentes organismos y empresas público-privadas. Pues, Enrique, contestando a tu pregunta tan sencilla que me has hecho, intentaré resumir basándome sobre todo en nuestra experiencia como empresa en los diferentes y desde nuestro punto de vista como empresa dedicada al turismo hace ya 40 años. Es verdad que hace 22 abrimos el hotel en Río San Juan, pero ya habíamos iniciado nuestra actividad turística como touroperadores. Pues bueno, en realidad son 3 destinos que tienen muchas cosas en común, pero también tienen muchas diferencias. Para nosotros hay varios factores clave. Uno, sin duda, es el tema de la seguridad. Creemos que en República Dominicana todavía no es una amenaza, no es un problema que preocupe, pero sí que en México está siendo una realidad. Es un problema muy grande que ya está afectando sobre todo a que turistas decidan no ir a México y la verdad es que a día de hoy es una amenaza muy importante en ese destino. Sí que es cierto que aunque en República Dominicana, Jamaica sí que es verdad que sufrió hace años un problema de seguridad, pero lo han ido solventando muy bien. Aquí en República Dominicana, como decía, no es un problema que a día de hoy se agrave, pero sí que es cierto que tenemos que tener cuidado con esos desarrollos, esas zonas turísticas que crecen de forma desmesurada y que se van creando esos núcleos urbanos, lo que llamamos la arrabalización, y porque realmente tenemos ejemplos. Nosotros estamos cerquita del hoyo de Friusa, que a día de hoy sabéis que es la zona de Bávaro, y es un problema que nos está preocupando. Entonces, no solo tenemos que ver el tema de la seguridad a grandes niveles, sino también esos pequeños núcleos urbanos. Por otro lado, otro tema importante que destacaría y que se ha mencionado a lo largo de toda la mañana es el tema de las infraestructuras. Es cierto que República Dominicana ha hecho un gran esfuerzo, sobre todo en toda la inversión de carreteras, y que eso a nosotros como empresa turística nos ha ayudado muchísimo, por ejemplo, a conectar el destino de Samaná con el aeropuerto de Santo Domingo, que hace unos años era impensable, y ahora ya hay turistas que eligen el destino de zonas turísticas como Samaná por el aeropuerto de Santo Domingo, y eso pues al final es muy importante. Pero sí que es verdad que se han mencionado todas las infraestructuras necesarias, desde depuradoras, todas las plantas de reciclaje, que es como las que están en el back, las que no se ven, pero que es fundamental para pues, esa planeación, si realmente estamos preparados. Nosotros lo vemos desde el punto de vista de hoteles, ¿no? Que a veces pues, te das cuenta de que has ido creciendo en número de habitaciones y quizá en aquel momento no supimos planear bien los espacios, todas las instalaciones para esas dimensiones. Y a nivel de país pues, es fundamental. Toda la parte también importante es el tema de los suministros y materias primas. Por ejemplo, en Jamaica es un destino que para nosotros encarece mucho el coste del viaje, porque la mayoría por ejemplo, pues de alimentos casi no tienen producción agrícola propia, con lo cual lo tenemos que traer todo de fuera. Así es que para nosotros encarece mucho ese destino. Sin embargo, República Dominicana y México, pues no es realmente a día de hoy no es un problema, porque es muy importante esa producción local y sobre todo pues en enseñar y generar riqueza a otras industrias. También
bueno, yo creo que tenemos la oportunidad, República Dominicana ha crecido muchísimo en los últimos años a nivel turístico, pero creo que también tenemos la oportunidad de aprender de otros errores que se han cometido en otros destinos. Yo vivo en Magaluf, que es una playa preciosa que hay en Mallorca, pero es verdad que en su momento, cuando empezó ese boom turístico, no hubo una buena planeación y hubo un exceso de llegada de camas turísticas, con lo cual ahora mismo estamos en un proceso de reordenación de destinos maduros, de otra vez volver a invertir. Entonces, creo que a día de hoy, para países como República Dominicana, es una oportunidad salir fuera, ver qué errores hemos cometido en otros destinos turísticos e intentar aprender de ellos, porque los hay. Y es verdad que es importante que vengan turistas, pero creo que a día de hoy no vale a consta de todos, porque un desarrollo, una planeación turística en el tiempo es fundamental, si no, al final pues lo acabaremos pagando. Por otro lado, bueno, una falta de regularización en nuevos modelos que están apareciendo en el sector, que evidentemente todos aceptamos, porque yo creo que siempre es importante, pero tiene que haber regularización, como por ejemplo pues el alquiler turístico, el alquiler vacacional. Con eso está también relacionado toda la parte de bueno, pues esa turismofobia, ¿no? Que al final va una cosa vinculada a la otra. Si al final no se regulariza bien, no se planea bien, empiezan a llegar llegada masiva de turistas. También está vinculado a que por ejemplo, pues el local, que ahora mismo en República Dominicana es verdad que tenemos el carácter, es muy amable y siempre se agradece que venga el turista, pero eso ya lo hemos vivido en otras zonas, como es en España. Y al final esa generación masiva de turistas lo que provoca es fenómenos como turismofobia, porque incluso nosotros que vivimos en Mallorca lo estamos viviendo y aunque parece increíble, llega. Y es algo que es muy importante también tenerlo en cuenta. Y luego, por supuesto, bueno, ya se ha hablado, el cambio climático creo que es una realidad. Creo que todos como empresas y como personas tenemos la responsabilidad de ayudar y de poner las medidas en nuestras compañías para intentar frenarlo. En México hemos sufrido, bueno, en República Dominicana también, pero en México este año hemos sufrido el fenómeno del sargazo, lo que ha hecho que disminuya la llegada de turistas, porque además a día de hoy ya no podemos ocultar las cosas en el sentido de que existen las redes sociales, existen los foros y en cualquier, lo lees en las encuestas, desde no ir a México porque hay sargazo, desde falta de seguridad, porque si compras excursiones no sé dónde te roban en las excursiones, o sea, ya no lo podemos ocultar. No es que nosotros no lo estemos inventando. Entonces, en el ejemplo de la lucha contra el cambio climático es una realidad y todos tenemos la responsabilidad como empresas de contribuir para que intentar frenarlo, porque sabemos que esto sigue avanzando y volvemos a lo mismo, ¿no? Que los recursos no son ilimitados. Gracias Isabel. Yo creo que le serviste, o me serviste a mí, la oportunidad de hacerle una rápida pregunta a Fran Elías. Fran Elías, danos la perspectiva local, la perspectiva nacional de esos temas que ha tocado Isabel y algunos de ellos antes Gloria, como es el tema del overcrowding, el cambio climático, las amenazas al sector. ¿Cuál es la perspectiva tuya de Fran Elías Rainieri sobre esos temas? Muy buenas tardes a todos. Dejemos a Grupo Punta Cana tranquilo, que el presidente anda por ahí. Sí. Primero, muy buenas tardes a todos los presentes. Gracias, Sonadores, por esta invitación, a todos los participantes, pero también principalmente a Andrés Marrancini por la creación de este foro de inversión turística que cada día reconoce más la importancia del sector. Y aliados como ustedes, como los fondos de pensiones, las AFI, los puestos de bolsa, ayudan a crecer a esta gran industria que es la industria sin chimenea, la industria turística. Bueno, mira Enrique, la verdad es que el sector va creciendo, pero sabemos todos la importancia de la sensibilidad que puede hacer que el sector caiga.
Es un sector muy susceptible, que depende de muchas cosas y que cualquier movimiento brusco puede hacer que el sector sufra. Primero, necesitamos una seguridad jurídica importante en el sector. Necesitamos las leyes claras a largo plazo. Es un sector que no es un sector de corto plazo, de inversiones cortas, sino a muy largo plazo por el nivel de inversión que se tiene que hacer. Y cuando se invierte a largo plazo, todas las reglas van a tener claras. Deben tener unas leyes fiscales claras, leyes de planeamiento urbanos claras, leyes de urbanismo alrededor claras y hacia dónde va el sistema y hacia dónde vamos. Pero no solamente esos son temores del sector, también hay otros temores externos. El sargazo, que hace pocos años no era una amenaza y hoy se ha convertido posiblemente la amenaza número 1 en el Caribe, que no sabemos todavía cuándo va a ser detenido o cómo se va a poder detener esa gran amenaza. Pero también debemos recordar que este sector es un sector que compite con el mundo. La República Dominicana no solamente compite contra Jamaica o contra Cuba o contra México en sector turístico, sino competimos contra el mundo completo. Porque cuando un americano o un europeo deciden viajar, tienen opciones dentro de Europa, tienen opciones de parques de Disney Orlando o Disney París, o la decisión de comprar un carro y no viajar ese año. Entonces es una industria muy competitiva que para poder crecer necesita obligatoriamente el sector privado. Pero el sector privado necesita las reglas claras, porque si las reglas se cambian, no se está apostando a un largo plazo. Y ahí es donde necesitamos que el gobierno y el sector privado siempre conversen para poder apostar a ese largo plazo. Una última pregunta, Fran Elías. Bueno, vivimos los tiempos de la ley de lavado de activos, vivimos tiempos donde Isabel hablaba de Magaluf. Como ella dijo, Magaluf tiene una sobreconstrucción, pero no solamente Magaluf tiene una sobreconstrucción, sino que Magaluf tiene quizás turistas no necesariamente deseados. La pregunta que yo te hago a ti, ¿República Dominicana está abierto para cualquier inversionista? ¿República Dominicana está abierto para un operador turístico? He dicho operador turístico, no he dicho hotel, pero bueno, cabe lo mismo, que no cumpla con las reglas que nosotros hemos establecido. Queremos un inversionista que no cumpla con las leyes que nosotros los dominicanos debemos de cumplir, que conste en acta que la pregunta no tiene nombre y apellido y que si fuera a dejar la mente flotar quizás me iría más al norte que al este. Entonces te dejo la pregunta, Fran Elías. Mira, yo creo que la República Dominicana da bienvenida a cualquier persona que quiera invertir bajo las reglas claras y de planeamiento urbano y de desarrollo que hay en el país. Es verdad que no todo lo que brilla es oro y que debemos de cuidarnos de inversionistas gaviotas que van y salen rápidamente. Pero esta es una industria fuerte, una industria que necesita mucha inversión y que ojalá que los inversionistas dominicanos que están aquí hoy representados se animen más todavía a invertir en esta industria. Esta es una industria, como decía la presidenta doña Gloria de WTCC, posiblemente la industria que más está creciendo en el mundo, en nuestro país ni se diga, y poca inversión dominicana ha llegado a este sector. Es momento que nosotros los dominicanos comencemos a invertir, pero con planes de largo plazo, no de corto plazo, y sabiendo que es una industria muy competitiva y que debemos entenderla desde la A a la Z, y no de apresurarnos y cometer errores que nos puedan costar a largo plazo, porque toda inversión a corto plazo afecta a la inversión a largo plazo. Excelente, gracias. Ramón Rosselló. Ramón es director de Inverhotel. Inverhotel es la asociación de inversores turísticos originalmente españoles, pero eso se ha extendido en el Caribe. Ramón, tú has tenido una experiencia particular de la cual queremos nutrirnos todos. Tú has tratado con los pioneros del sector turismo en España. Tú has tratado con algunos de los grandes jugadores de antaño en México. Tú viste el desarrollo del turismo en Jamaica. En tu calidad de banquero también trabajaste con muchos de los pioneros del turismo en República Dominicana. Y ahora tienes la gran oportunidad de ver el cambio generacional.
tú tienes a un Gabriel Carrerijo, tú tienes a tu derecha a Isabel Piñero, tú tienes a Abel Matutes hijo. Cuéntanos un poco de eso. Yo creo que eso es un buen motivo de cierre y de celebración de este foro. ¿Cómo tú ves ese cambio generacional en la industria del turismo? Bueno, gracias por la asistencia y Andrés, enhorabuena. La verdad es que tengo pues, la satisfacción de poder decir que tengo un podio muy especial porque convivo entre dos generaciones, la de los pioneros, la generación de los padres, pues de los señores que están sentados, la señora y el señor que están sentados a mi derecha, y que en muchas ocasiones eso me crea algún problemita, pues porque aunque sea mayor, no soy tan mayor como los pioneros y soy más mayor que la segunda generación. Desde luego les tengo que decir que la segunda generación que yo conozco tenemos el éxito y garantía de futuro de nuestras empresas en República Dominicana. No podríamos estar en mejores manos. Tengo el placer y la satisfacción de convivir con ellos, de saber qué es lo que piensan, de saber cuáles son sus inquietudes y muchas veces discrepan de sus pioneros o de sus padres. Pero eso no es malo, eso lo único que hace es crear mucha más iniciativa. La verdad es que en República Dominicana tenemos la suerte de contar con unos empresarios nacionales y unos empresarios no nacidos en el país, pero que tenemos el gusto de poder decir, como ha dicho antes Isabel Piñero, que es nuestra segunda casa, porque fue nuestro segundo país en inversión después de España. Y la verdad es que tenemos el placer, la satisfacción, el orgullo de poder decir que durante muchos años, ya más de 25 años, más de 30 incluso, pues este país empezó a tener un desarrollo turístico que yo diría que es un ejemplo para el resto de la zona y del mundo. Es curioso que hoy estemos hablando que el mejor aeropuerto de la República Dominicana es un pueblo gestionado por una empresa privada. Bueno, no deja de ser una curiosidad. Para mí no deja de ser un atributo el que las dos mejores urbanizaciones de la zona del Caribe estén ubicadas en República Dominicana, como es Casa de Campo y Punta Cana. Y curiosamente con unos desarrollos muy integrados en la naturaleza, muy integrados en el respeto de las distancias y en el respeto a todo lo que es lo que ha puesto en el mapa del mundo a República Dominicana. Y me van a permitir que, con un poco de emoción, haga un homenaje a los hoteleros que durante 30 años han hecho un desarrollo acorde a un respeto, a unas alturas de los cocoteros, a un respeto de la naturaleza, y que han sido ellos y no otros los que han puesto a República Dominicana en el mundo del turismo. Don Frank, muchas gracias. Don Pablo, que no está con nosotros, pero que está su hija, muchas gracias. Y yo les pediría un aplauso para ellos en representación del resto. Gracias, Ramón, por ese homenaje que no estaba incluido en la pregunta, pero que es muy bien recibido. Lo que sí está incluido es el cierre del día de hoy, recordando palabras de doña Gloria Guevara Manso. Gracias a ustedes por haber compartido con el sector de la esperanza el turismo. Que pasen buenas tardes.